nuestras fases y nuestras visiones en esta construcción colectiva, ¿no? Bueno, nosotros más o menos hace unos 20 años como Redes Chaco iniciamos la posibilidad de generar acciones de forma colectiva en esto que buscamos todos, el impacto colaborativo, el impacto colectivo. Y nos dimos cuenta de que en este extenso territorio del Gran Chaco americano, porque imagínense ustedes 1 millón de kilómetros cuadrados, con una extensión tan grande, tan amplia, con enormes desafíos, pero a su vez también oportunidades, era muy complicado y es muy complicado aún hacer un abordaje integral. Obviamente el Gran Chaco americano tiene enormes desafíos, como decíamos, tiene los índices más bajos de NBI de los 4 países, pero a su vez también es la reserva de biodiversidad y enormes posibilidades de negocios, sobre todo productivos, de lo que queda, por ejemplo, en Argentina para ese trabajo, pero también en Bolivia y en Paraguay. Como ustedes saben, el 60% del territorio chaqueño está en Argentina, con 13 provincias, después 3 departamentos de Bolivia y casi la mitad del Paraguay, aunque un poco chiquito, de Mato Grosso do Sul en Brasil. Las organizaciones nos dábamos cuenta de que no íbamos a hacer ninguna incidencia, ni íbamos a tener la posibilidad de aportar en el desarrollo sostenible del territorio si no hacíamos acciones de forma colaborativa y de manera conjunta, por lo menos para hacer cierto nivel de impacto, ¿no? Y entonces nos juntamos algunas organizaciones para ver qué acciones podíamos llevar de manera colaborativa, porque hacíamos 3 cosas. Primero, atormentábamos al mismo territorio, a la misma población. Estábamos concentrados todos en lugares como Santa Victoria Este, por ejemplo, la provincia de Salta, y de repente al alrededor pasaban cosas. Y 3, peleábamos y competíamos por fondos de cooperación o a su vez del gobierno, de los estados, etcétera. Entonces, era un despropósito no hacerlo. Nos unimos, hoy por hoy somos 300 organizaciones, nos hemos convertido en una plataforma, lo que inició siendo una red de contactos y de trabajo colaborativo de algunas organizaciones, terminamos hoy en 300 organizaciones y nos conformamos así en una red de redes, que es una plataforma donde están involucradas y se fueron conformando a lo largo de la historia redes como por ejemplo el colectivo de mujeres del Gran Chaco americano, que es un desafío enorme el tema de género. El Chaco tiene rostro de mujer y entonces teníamos que trabajar estos aspectos y un grupo de mujeres a la par, mujeres de todo tipo, indígenas, campesinas, profesionales, migrantes, se reúnen y generan esta red que se llama el Colectivo de Mujeres del Gran Chaco Americano. Hoy por hoy son 2000 organizaciones de los 3 países impulsando una agenda colectiva. Se suman a eso también un colectivo indígena que no es de representación, sino para articulación indígena, como han visto ustedes, la cantidad de pueblos originarios, incluso a nivel de Argentina, invisibilizados totalmente, y les debe pasar a ustedes también en el sur. Y en todo caso, existe este colectivo de los 3 países que impulsan agendas como, por ejemplo, la propiedad de la tierra, la agenda del agua, acciones propias del mundo indígena. También está un colectivo de jóvenes y las juventudes. Este es un gran desafío porque es un encuentro entre lo urbano y lo rural con una visión juvenil, en un sentido de que en el campo, y ustedes conocen, a veces no existe la juventud. La juventud es bastante urbana y es un privilegio de pocos, ¿no? Pasan a veces de ser infancias a la adultez, y entonces encontrar esta dinámica y este objetivo de lo que es el ser joven en el Gran Chaco americano ha conformado un colectivo también transfronterizo que impulsa aproximadamente 300 jóvenes que llevan esta agenda, sobre todo enfocados a los temas climáticos y a los desplazamientos ambientales, que generan, como ustedes saben, migraciones que van a aportar sobre todo los bolsones de pobreza de las ciudades cercanas al Chaco. Después, cooperativas y asociaciones que trabajaban en el sector productivo generan una plataforma que se llama una red, El Futuro está en el Monte, de cual Potenciar también es parte activa del Futuro está en el Monte, trabajando así
las cadenas productivas de valor basadas en la naturaleza, como por ejemplo la artesanía, el algarrobo, la ganadería menor, como las cabras, apicultura, que son las tradicionales del mundo indígena y también del mundo cooperativo de los pequeños productores. Y en este caso se ha trabajado iniciativas sumamente importantes. Y también una red que es del paisaje productivo protegido, donde se encuentran casi 38 empresas de las más grandes de Argentina que están en el territorio chaqueño, por decirles algo, Arauco, todas las Citrus de Tucumán, Ledesma, etcétera, que trabajan en sus predios privados para la conservación de la biodiversidad. Y Unitec, Y Unitec, que es uni- una hermana de CGC, acaba de exacto, sumarse hace poquito a un a paisaje, productivo a la red. protegido en la red Ex- de empresas. Exacto. Unitec, que además está en Chaco y tiene también todo este tema forestal, es parte de esta red. Y por último, se conforma una gran red que, bueno, tiene sus bemoles por las situaciones políticas, que tiene que ver con las autoridades locales, que es el Foro de Representantes del Gran Chaco Americano, donde se encuentran todos aquellos hombres y mujeres que han sido electos por voto popular, ya sean concejales, gobernadores, diputados, diputadas, etcétera, que sean representantes activos de la política pública en el Gran Chaco americano. Les cuento un poco esto. ¿Por qué comienzan a nacer estas redes y estas organizaciones se comienzan a armar en lo que sería después en conformación en una plataforma con nosotros? Pero pues lo que decía Silvia en su momento y en su introducción, esta era la forma de abordar las temáticas del Gran Chaco americano en su larga tarea de incidencia territorial. ¿Qué nos une a todos estos? A todas estas líneas o estos pilares del trabajo temático, el territorio. O sea, lo que nos unía a todos nosotros en sus distintas especificidades era básicamente el territorio. Es el territorio y va a seguir siendo el territorio. Entonces nos conformamos en esto y comenzamos a saber que éramos una plataforma de unas redes, en ese instante multidimensional, o sea que abordábamos temáticas como la ambiental, la economía chaqueña, también lo que tenía que ver con derechos humanos y fortalecimiento institucional. En esos cuatro pilares comenzamos a andar lo que hoy es una red de redes en Redes Chaco. ¿Cuáles son nuestros principales objetivos? Son tres. Tenemos primero la visibilidad de la región. Como ustedes saben, la región del Gran Chaco Americano es el bosque seco subtropical más importante del planeta. Somos el segundo bosque después de la Amazonía, pero la Amazonía por sí sola, cuando ustedes dicen Amazonía, todo el mundo sabe dónde está ubicada, que es el pulmón del mundo, y ahí no solamente ha tenido mucha prensa la Amazonía, sino que ha habido un compromiso absoluto de los estados que conforman los 9 países que conforman la Amazonía para promover este bioma. Y por supuesto, nosotros no contamos con aquello, entonces es sumamente difícil visibilizar una región como la que es el Gran Chaco americano. Si yo les pregunto a ustedes, conocían antes de esta charla el Gran Chaco americano, les aseguro que la gran mayoría de los que están acá, los que estamos acá, es la primera vez que escuchan de este bioma y están escuchando la forma de trabajo que tenemos. Entonces, este desafío que nos planteamos como objetivo principal de visibilizar la región nos ha llevado a participar en espacios globales, a buscar espacios de colaboración con otros aliados para visibilizar esta región, ¿no? Hoy por hoy avanzamos poco a poco y estamos siempre ahí apegándonos a nuestros hermanos de la Amazonía para ir viendo cómo podemos potenciarnos juntos porque al lado nuestro hay otros biomas como la Mata Atlántica, también está la Puna, también están otros que conforman, así como ustedes, el sur, conforman otros biomas, ¿no? Nuestro segundo objetivo principal tiene que ver con generar iniciativas que sean capaces de ser escalables. Iniciativas como, por ejemplo, en temas de conectividad.
nos dábamos cuenta sobre todo las mujeres que estaban en bastante desventaja y que no teníamos conectividad en el territorio, o sea, Internet, no había una alfabetización digital y tampoco podíamos generar incidencia importante en la cuestión de la venta de artesanías o de los productos. Entonces, se genera una iniciativa que se llama Nanú Mujeres Conectadas, que comienzan en Argentina. Y es tan buena la posibilidad de haber hecho impacto que se comienza a escalar a nivel de Paraguay y de Bolivia. Hoy por hoy, por ejemplo, Paraguay, el gobierno paraguayo ha hecho de esta iniciativa una política pública. Y el gobierno boliviano ha comenzado también a tomar, digamos, atención en esto para seguir potenciando con nuestros colegas en Bolivia. Así como Perdón, así como Ahí va. la iniciativa Nanú Mujeres Conectadas, tenemos una cantidad, aproximadamente 23 iniciativas, que han sido binacionales, transfronterizas o de un solo país, pero que son bastante interesantes, que resuelven algunas cuestiones del territorio y que tienen esta capacidad de escalar. ¿Cuáles son las características principales de estas iniciativas? Primera, que son trabajadas de forma colaborativa o en consorcios. No es que una sola organización las lleva, sino que son un grupo de organizaciones dentro de Redes Chaco que impulsan esta, estas iniciativas. Segunda característica es que gestionamos los fondos de cooperación internacional a la cual accedemos cada vez de forma más rápida, justamente porque trabajamos de forma colaborativa y el impacto es mucho mayor. Después les puedo contar lo que le gusta a la cooperación internacional para gestionar fondos. Y por tercero, porque estas iniciativas han sido capaces de ser sistematizadas para contar el relato del impacto y ir hacia lo escalable. Y en esta parte agradezco a los colegas de Potenciar, que son aquellos que en todas nuestras iniciativas están ayudándonos a rescatar sistemáticamente estas experiencias para poder relatar, ¿no? Y por tercero y último objetivo principal, tenemos la incidencia en las políticas públicas. Nosotros y nosotras estamos muy conscientes de que la sociedad civil aporta acciones de sostenibilidad en el territorio, pero que tampoco son nuestra responsabilidad total, sino que es la del Estado. Entonces, acompañamos, dotamos de estas herramientas y impulsamos que el Estado se haga responsable, pero además que asuma y que esté presente en estos territorios. Obviamente, y como ustedes saben, es muy difícil hacer incidencia en políticas públicas, pero bueno, es nuestro mayor reto y desafío hacer esto que, por ejemplo, han hecho nuestras colegas de Paraguay, hacer que el gobierno paraguayo tome como política pública nacional la conectividad con sentido para mujeres más vulnerables del territorio. Así nosotros también en Argentina somos felices de contar que se ha tomado como política pública en algunas provincias el paisaje productivo protegido, que es este encuentro entre el sector productivo y la conservación. O sea, no es distante producir conservando ni conservar produciendo. Hoy por hoy tenemos más de 2,5 millones de hectáreas en conservación en predios privados de empresas que tradicionalmente nosotros pensamos que hacen daño al ambiente. Y la verdad es que no, nos hemos dado cuenta, nuestros colegas de Proyunga se han dado cuenta de que estar adentro de las empresas a veces genera mayor impacto que estar afuera tirando piedras, ¿no? Entonces, y también hemos tenido luchas muy fuertes con el mundo indígena en Argentina, que hemos logrado hacer incidencia en algunas leyes, sobre todo de propiedad de la tierra o leyes de agricultura familiar indígena campesina con algunos gobiernos, sobre todo los provinciales. Entonces, y en Bolivia hacer que también existan bancos de fomento al desarrollo que hayan tomado como política pública, por ejemplo, en cadenas como la ganadería e impulso de esto. Entonces,
ha sido nuestro aprendizaje durante estos 20 años que llevamos adelante, que hoy nos conformamos en 300 organizaciones. Estas 300 organizaciones, de estas 300 organizaciones, más o menos somos unas 24 organizaciones las que conformamos un consejo de Redes Chaco, que es el consejo que lleva la diaria de la agenda. Las 300 organizaciones nos reunimos generalmente cada 2 años en un encuentro mundial del Chaco. Están todos y todas invitadas ahora en septiembre en Paraguay, el sexto encuentro mundial del Chaco. Ahí en ese encuentro global donde nos reunimos todos y todas, en el último había 1000 organizaciones de los 4 países, nos reunimos para marcar la agenda por 5 años en desafío, ¿no? Entonces la enmarcamos dentro de algunas políticas internacionales y también vemos cómo vamos a trabajar por los próximos 5, 6 años. Hoy nos toca pensar en este mundo global de lo que sucede ahora con estas crisis, no solo económicas, ambientales, sociales, etcétera, cómo el Chaco se va a situar en este desafío, ¿no? Ese va a ser el tema de este encuentro mundial. Pero estas 24 organizaciones que conforman el consejo que les decía, es el encargado de llevar adelante las decisiones estratégicas en la diaria de este mandato que nos da la plenaria, digamos, de Redes Chaco en este encuentro mundial. Y hace poco, solamente éramos 2 personas los secretarios ejecutivos de Redes Chaco, un compañero y yo, que impulsábamos toda la agenda. eh, Básicamente, nuestro rol es facilitar, accionar, intercambiar, presentar. Yo siempre digo, y como chiste, pero no tanto, que soy el gran Tinder del día. Entonces, yo hago los match entre las organizaciones para que generen y accionen proyectos e iniciativas en común. Y hace poco, ahora somos 3 mujeres. Esto también es sumamente importante, no solo porque las mujeres venimos siempre con fuerza en estos momentos, sino porque hemos comenzado a trabajar de manera colectiva en una nueva gobernanza con 3 mujeres, cada una de un país, que hacemos un espacio colegiado de la Secretaría Ejecutiva, en un momento en el que los primeros años de Redes Chaco, las mujeres solamente escuchábamos. Y eran los varones los que tomaban las decisiones. Bueno, estamos hablando del norte. Ustedes lean entre líneas, ¿no? Entonces, hoy por hoy estamos trabajando nosotras para facilitar, también acompañada de nuestros compañeros del Consejo, y por los próximos años nos venimos ayornando a estas situaciones de la localidad. Por ejemplo, en Argentina, comentarles que estamos implementando un proyecto por 7 millones de euros durante 4 años. Estamos transitando el tercer año, proyecto financiado por la Unión Europea, para trabajar todo lo que tiene que ver la incorporación de los sistemas productivos al ámbito de la gestión ambiental, la crisis climática, etcétera. En Bolivia también la Unión Europea financia proyectos que impulsan las organizaciones en este mismo sentido, y en Paraguay también. Esto les comento porque la posibilidad de tracción de fondos de la cooperación y también del gobierno nos ha hecho entender que era más fácil cuando íbamos juntos y de manera colectiva, ¿no? Entonces generábamos mayor impacto, porque nuestro objetivo superior es el impacto colaborativo, el impacto colectivo, ¿no? Así hemos avanzado, nos hemos dado cuenta. Obviamente tenemos enormes desafíos. Hay también navidades en nuestra red. Somos una gran familia, a veces disfuncional, a veces funcional, y hasta el momento nos hemos dado cuenta también que a veces hemos sobrevivido no teniendo recursos, pero sí teniendo mucha voluntad. O sea que y Silvio lo sabe muy bien, estos 20 años muchas veces hemos tenido vacas flacas y ahí hemos tenido que sobrevivir, pero nunca hemos bajado digamos, este compromiso de lo que era lo colaborativo para seguir impulsando la red. Em,
Si quieren, podemos abrir el diálogo, Silvio, así Hablemos, como este Lili, dale. antecedente, y me pueden preguntar lo que quieran. Yo les puedo hacer una confesión también, así que no hay ningún problema. Gracias, Lili. Ahí les compartimos la página web por el chat de Redes Chaco para que puedan entrar y ver los proyectos en detalle y demás. A mí me parece súper interesante, nada, todo el camino recorrido y entender que estamos hablando como en espejo, si se quiere, con la Amazonía. Esto ya lo dijo Lili, ¿no? Pero es un bioma, ¿no? Uno a veces piensa en el Chaco, piensa en la provincia. No, es trinacional, no me voy a repetir, pero tiene como un anclaje territorial muy concreto. Es una agenda común, ambiental, social, económica y demás que trasciende las fronteras y que involucra un montón de organizaciones, como Lili bien contó, y se ha hecho un trabajo muy fuerte para posicionar el bioma y para que las acciones consigan su financiamiento, consigan sostenerse en el tiempo, organizarse y demás. Así que si quieren, estaría bueno, nada, que charlemos, que pregunten, que comenten lo que les parezca en libertad. Los veo a todos con las cámaras apagadas, Apagadas. solo nombres, prendan camaritas, les queremos ver las caras de frío a todos, los que puedan, y charlar un rato con Lili. Y Sí. A ver, yo quisiera, mientras los demás pierdan un poco ese miedo escénico a hacer preguntas, fíjate, Lili, a mí me llama mucho la atención. Dices, claro, que la red tiene 20 años de constituida. La verdad que de lo que narraste en cuanto a número de organizaciones, en cuanto a la multidisciplinaridad, digamos, de la red, de que hay organizaciones de toda índole, de mujeres, de jóvenes, productivas, artesanas y demás. Cuando uno ve el diario del lunes, dice, bueno, qué chévere que lo hicieron, qué bien que lo lograron. Estamos en una estancia ahora de organizaciones igual de poderosas que las que están en el norte, también con distintos ejes de acción, de salud, de productividad, de temas sociales, educativos y demás. Eh, Te pregunto yo a ti, ¿cómo hicieron ustedes al principio como para amalgamar y generar lo que hoy en día es una red, desde lo sencillo hasta lograr lo que tienen ahora? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Los primeros pasos. Bueno, primero nos habíamos dado cuenta que lo que nos unía era el territorio, no los temas necesariamente, pero sabíamos qué temas eran los que eran importantes en el Chaco, ¿no? El tema agua era un tema sumamente importante. El tema del desmonte, por ejemplo, era un tema importante, el avance de la frontera agrícola. Otro tema importante tenía que ver con el tema de las mujeres, la violencia con la que se ejerce en el mundo indígena, sobre todo niñas y mujeres jóvenes. Entonces, todos sabíamos lo que pasaba en la región y algunos trabajaban en esas áreas, ¿no? En el sector productivo también sabíamos cómo era el territorio. Después nos dimos cuenta que algunos trabajaban en los mismos temas, ¿no? Bueno, por ejemplo, los del ambiente trabajaban exactamente temas que tenían que ver, por ejemplo, con la cuenca de la preservación de la biodiversidad en una cuenca, ¿no? En la del Pilcomayo. Y así nos comenzamos de manera natural a dar cuenta quiénes eran más afines en ciertos trabajos, ¿no? Ese ha sido un primer encuentro. Lo que nos ha ayudado a amalgamar un poco más ha sido tener proyectos comunes con financiamiento. Eso nos ha ayudado en la convivencia, ¿no? Que la convivencia es vivir con el otro día a día, ¿no? Convivir, vivir con el otro. Entonces, y no siempre es lo mejor. ¿No? Ahí comienzan las visiones, las visiones diferentes, la forma del abordaje territorial distinto, etcétera. Entonces, una de las claves para nosotros ha sido tener nuestro propio mapeo de quiénes estábamos y en qué lugar y en qué territorio, porque eso ha sido también parte importante, saber en qué lugar del territorio estábamos cada uno. Ahí nos dimos cuenta que estábamos todos concentrados en Santa Victoria Este, por ejemplo, en el Chaco salteño, y que otros estaban en solo Villamontes de Bolivia, y que otros estaban solamente en Boquerón de Paraguay. Y entonces, esa ha sido una. La segunda, construir un
desafío común entre todos y todas, y a partir de ahí comenzar a desandar, porque después se abren, se ramifican los temas y se hacen también las compatibilidades afines, ¿no? No todo el mundo se lleva bien con todo el mundo en el terreno, no es la misma forma. Por ejemplo, tenemos colegas que trabajan con el sector productivo grande, incluso ahora están en este proyecto, aunque no es del bioma chaqueño, pero están comenzando a trabajar con litio, y por otra parte los hermanos indígenas están al otro lado de la vereda, que trabajan contra el extractivismo, ¿no? O sea, son indígenas que están protegiendo su tierra. Entonces, este es otro aprendizaje que tuvimos nosotros. Había una multiplicidad de posiciones, y lo que comenzamos a hacer como facilitación de Redes Chaco es tratar de sentar en la mesa a todos aquellos que querían llegar a algún punto en común. Em, Preguntarles, ¿estás dispuesto? ¿Vives con esto? ¿Puedes vivir, puedes respirar o te vas a morir? No, me voy a morir. Bueno, entonces no hay forma de que construyamos algo. Sí puedo vivir con esto no, ¿no? En el tema del litio, por ejemplo, hay tres temas en debate, ¿no? El tema agua, propiedad de la tierra y qué pasa después del litio, ¿no? Esto porque ustedes es cercano también el tema de los recursos naturales, ¿no? Entonces, en el tema del agua y en el qué pasa después de que se van las empresas, podemos llegar a un acuerdo. En el que no vamos a llegar nunca a un acuerdo es en el propiedad de la tierra, ¿no? Entonces, en esos temas no se tocan. Y ahí aprendimos poco a poco a generar esto. Entonces, en resumen, un tema en común, un tema, un proyecto en común, mapear bien las organizaciones y cuál es nuestro interés, y después generar mesas activas para ir construyendo esas ramificaciones. Gustavo. Hola, buenas tardes. Nosotros somos Ichenuco, ¿no? De acá de Río Gallegos, Santa Cruz. Era la pregunta esa, ¿no? ¿Cómo hicieron para organizarse? Porque en esto hablabas de un montón de organizaciones y esta idea también de decir, bueno, no somos todos iguales y cuál es el punto en común también, ¿no? Y cómo hacen en el tema de esto de tirar las ideas, ¿no? Porque esto que decía, son tres mujeres, ¿no? Y después hay como una renovación, pueden venir los tres hombres o hay un mixto, ¿cómo se elige todo eso? Muchas gracias. Bien. Sí, hoy somos tres mujeres, pero veníamos de hombres. Nos ha tocado ahora y seguramente después volveremos al mix, porque después también éramos un hombre y una mujer. Em, no, simplemente yo les contaba cómo es la dinámica de género también, porque vamos madurando y vamos cambiando a medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta también a medida que crecemos cuáles son los momentos estratégicos, ¿no? Em, yo pienso que lo que más le une a todos es el territorio en el que habitamos, ¿no? Porque más allá de que seamos temporales en un lugar y en otro, nadie siente por su propio territorio que va a vivir ahí, nace ahí o ha decidido ir a vivir ahí y hacer propio de su territorio. Entonces, las problemáticas del territorio yo creo que es, o los desafíos y las oportunidades también, yo creo que es el principal, lo principal que hay que hacer en estos espacios, ¿no? Seguramente ustedes acá, que cada organización tiene un objetivo único de la organización, pero cuando se juntan van a poder encontrar un objetivo común porque comparten el territorio, y ese abordaje va a ser es como el gran ensamblaje, ¿no? Nosotros hacemos un ensamblaje para que funcione el motorcito. Bueno, quería contarles también que nosotros hemos tenido un primer fracaso. Y por qué es importante además contarles sobre esto. Antes de que exista Redes Chaco, hubo también organizaciones, y también participé en esas, que intentamos hacer una red parecida. ¿Qué nos hizo fracasar? Tres cosas también. Una, que habíamos conformado la red solamente para gestionar fondos, para hacer proyectos. Entonces, teníamos la capacidad de gestión, pero por intereses personales. Ya ahí murió la red cuando terminó el proyecto. Entonces, el debate y el objetivo tiene que ser a largo plazo y olvidando los intereses de cada uno, sino el interés común. La segunda cosa que hicimos para fracasar
fue que nos metimos todos, esas organizaciones, eh, en estirar, digamos, el proyecto único que habíamos gestionado de fondos, en estirar para nuestra propia organización. Era estanco, no pensábamos todavía en qué nos potenciábamos, ¿no? En qué éramos específicos para darle al otro, porque en realidad no todos hacemos todo, ¿no? Algunos hacen la parte social, otros ambiental, otro económico. Hasta que nos dimos cuenta de aquello ya era tarde, estábamos fracasando porque era una lucha constante de los recursos, sobre todo los recursos, y obviamente porque nuestros territorios son territorios pobres también, ¿no? Y la otra cosa que nos hizo fracasar es que en nuestro grupo habían bastantes fundamentalistas, ¿no? No teníamos capacidad de negociación. O sea, no vamos a hablar con el gobierno nunca porque ese gobierno no nos quiere, nos los queremos nosotros y así. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos lo que le llamamos nosotros la diplomacia ciudadana y que para eso hay gente especializada. Entonces, esas tres cosas nos hicieron un primer fracaso rotundo, quedamos muy golpeados y un año después se retomó de nuevo con las lecciones aprendidas porque había una necesidad del territorio de hacer cosas en común, porque los niveles de alta pobreza lo que nos queda es unirnos, ¿no? Entonces, y ahí comenzamos con otra visión. El común era lo más importante que la suma de las partes. La suma de las partes, digo, era más importante que la individualidad. No solo nuestro objetivo era capturar fondos, si los teníamos o no, bueno, hubiéramos tenido, era lindo, si no lo hubiéramos tenido, igual lo seguíamos haciendo, nos reuníamos a tomar mate, a hablar sobre los temas, no necesariamente pensando en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y lo otro que hacíamos es que la dinámica misma de quien venía con esas intenciones, el sistema lo expulsaba, ¿no? Porque, claro, ¿quién va a venir a pensar en el largo plazo, en un territorio a largo plazo? Nadie, siempre somos ansiosos, ¿no? Sí, Lili, ahí hay algo interesante. A ver, nosotros estamos pensando el territorio a escala bioma, 3 países, 4 con el pedacito de Brasil. El territorio es lo que uno define como ese espacio que lo contiene, ¿no? Nosotros, esta convocatoria o este espacio habla de la provincia, pero también sabemos, digamos, que estamos trabajando en Caleta específicamente y que hay organizaciones que conciben el territorio como el barrio donde trabajan todos los días y en relación con lo que quieren transformar, ¿no? No hay una sola forma de definir el territorio o el espacio de pertenencia que nos hace como hermanarnos y trabajar juntos en pos de un objetivo común. Entonces, un poco lo que también está bueno como remarcar es que también, como dependiendo de la complejidad del territorio, de la gente y demás, se van dando como ordenamientos, ¿no? Para tomar decisiones. Lili hablaba del grupo promotor, que inicialmente le dio forma a la red, o de lo que hoy es el consejo, que son 20 organizaciones que toman las decisiones en nombre de las organizaciones, las miles o las eh, 300 que hoy forman parte, digo, las miles que van al encuentro global del Chaco. Van una vez, se reúnen una vez cada 2 años un montón de organizaciones que se sienten parte del movimiento y definen la cosa más estructural, la agenda como más grande. Después uno se va acomodando en función de sus capacidades operativas con distintos niveles de compromiso y de participación. O sea, Lili está pensando todos los días en Redes Chaco entre un montón de otras cosas. Por ahí la persona que va en representación de una organización al Encuentro Global del Chaco una vez cada 2 años se conecta con la agenda chaqueña ahí y sabe que tiene que hablar con Lili cuando hay algo que necesita accionar a un nivel más concreto, pero no está todos los días pensando en el Gran Chaco, en el bioma y en las agendas más globales, ¿no? Entonces se van como acomodando, si se quiere, los niveles de participación también en función de distintas variables, para que pensemos nosotros también desde Santa Cruz, desde sus comunidades, de Caleta, Río Gallegos, sus barrios, sus agendas y demás, cómo podemos pensarnos en red, ¿no? Hay otras formas de articularse y acá Lili ya me ha dicho que está a disposición para que sigamos intercambiando. Nosotros hemos trabajado mucho en el Chaco, potenciar muchos años haciendo distintas cosas y es una experiencia súper interesante y súper valiosa para que aprendamos, intercambiemos y adaptemos y pensemos en los territorios en los que estamos ahora, que son los de ustedes, en esta capacidad de hacer con otros para transformar lo que deseemos transformar. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar algo?
sin miedo, que los conocemos a todos en Y vivo. sí, aunque estén con las cámaras apagadas. Sí, o sea, la verdad que es un quilombo también, o sea, les tengo que contar, ¿no? Claro. No es que todo es bien ordenado ni nada, el 80% es que estamos resolviendo temas del territorio, también de las organizaciones, y tratamos de acercar las partes, porque también es una constante, un constante accionar de, ¿no? Y no quiere decir que no existan otras redes, existen a veces otras redes más chicas que no necesariamente son parte del consejo en definitiva también tienen su propia dinámica, también su propio, pero nos encontramos en otros espacios. Lo que sí hemos aprendido en el Chaco es que tejer estas redes es sano. ¿No? Y es la posibilidad de hacer algo un poco más grande. Obviamente, solo para decirles, que incluso nuestro vínculo con el Estado, nosotros hemos tenido que hacer mucho trabajo para hacerle entender al Estado que no somos competencia, porque a veces nos ven como competencia de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo por el tema de los fondos, también porque existen otras organizaciones políticas, digamos, en el territorio con las que convivimos y también a veces somos afines y a veces no somos afines. También hay muchas voces multipartidarias que tienen sus propios em, afinidades, incluso con partidos políticos, y nosotros tratamos de que eso no, digamos, sea definitivo dentro de las decisiones que se tomen. O sea, el territorio vivo es exactamente así, complejo. Las organizaciones son complejas y lo que intentamos nosotros y esto también les quería contar, es que, por ejemplo, no tenemos personería jurídica y no podemos pensar en tener personería jurídica. Y les voy a decir por qué. Muchos financiadores nos dicen, Redes Chaco debería tener una personería jurídica si nosotros les damos la plata a ustedes. Nosotros hemos estado en ese debate y la verdad que por suerte nos ha tocado estar en ese debate cuando ya Redes Chaco estaba un poco más madura. ¿Por qué no tenemos personería jurídica? Por tres razones. La primera, porque si nosotros tendríamos personería jurídica, los fondos llegarían directamente a pocas manos y tratamos de que los proyectos estén en manos de muchas organizaciones, o sea, que se repartan entre las organizaciones, que sean consorcios. Entonces se fortalecen las organizaciones territoriales. Esto es simplemente por el segundo objetivo de que si tienes la plata, capturas poder. O sea, yo les quiero contar que no tengo un peso. Entonces, pero las organizaciones sí, y las organizaciones ponen un porcentaje de sus proyectos para Redes Chaco. ¿En qué? En pagar los eventos, en las representaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa? Que sean las organizaciones que estén fortalecidas y no Redes Chaco en sí. Redes Chaco es simplemente facilitador. Y el tercer objetivo, digo, el tercer, ¿por qué no lo hacemos? Tiene que ver porque no estaríamos poniendo a las organizaciones en igual circunstancia entre todas. ¿No? Porque nos tocaría elegir a nosotros, Redes Chaco, con quién trabajar. Y ahí se formaría una suerte de embudo de poder que les decía que no vale la pena. Entonces, siempre nos dicen, pero ¿por qué no tienen personería jurídica? Justamente porque creemos que la suma de las organizaciones hacen Redes Chaco, ¿no? Hay otras redes que sí tienen que tienen personería jurídica y que les ha ido bastante bien porque tienen también esta otra forma y otra dinámica de que son quizás más chicas y pueden hacer mejor equilibrio entre sus organizaciones, ¿no? Pero en nosotros contar con una personería jurídica no creo por el largo plazo que eso sucede. Incluso sabe Silvio que ahí en el Consejo nos hemos agarrado entre todos y todas por este tema, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de los fondos, ¿no? Y solo para decirles que nosotros también en Redes Chaco, la mayoría, que es lo que sucede y les puede suceder a ustedes también,
es que tenemos más afinidad, por ejemplo, de Argentina con Bolivia y con Paraguay que con otras provincias del centro o la capital, digamos, de Argentina. Y les pasa eso y es por la cercanía territorial. Yo, por ejemplo, soy nacida salteña, pero criada en Tarija, que es Bolivia, ¿no? Y no sé qué voy a hacer para tener algo en Paraguay también, en algún momento. Pero este bioma nos concentra también nuestra forma cultural, ¿no? Nuestra realidad cultural, porque en el Gran Chaco Americano hay una amalgama de culturas, también no solamente indígenas, criollas, aymaras, quechuas, sirias, libaneses, menonitas, entonces como que ya nos hemos identificado con el ser chaqueño, el ser chaqueña. Esto también es importante con la conformación de las redes. ¿Cuál es el espíritu de la red? ¿No? ¿Cuál es nuestro espíritu básicamente tiene que ver con el territorio y quizás somos indígenas, mestizos, inmigrantes. Ese sería nuestro espíritu de red, ¿no? Territorial. Pero bueno, no, yo les cuento, tenemos un sinfín de problemas. No me quiero quejar, pero no es fácil administrar una red, no es fácil impulsar una red, pero sí vale la pena porque cuando después nosotros miramos hacia atrás, realmente después de pasados casi 20 años nos damos cuenta de que algo hemos aportado en el territorio de forma colectiva. Ahí levantó la mano, ya estamos en horario, pero Gustavo, ¿Cómo hacen para distribuir los fondos? No, bueno, esta pregunta es súper importante, así Digo, rapidito les voy a entre las contar. organizaciones, digo. Sí, generalmente los fondos que tenemos, las organizaciones, en la mayoría son de cooperación internacional, ¿no? Entonces, hay tres formas de que la cooperación internacional, tal vez Silvio les podemos pasar algunos llamados, ¿no? La cooperación internacional hace llamados para financiar proyectos, depende de cambio climático, de ambiente, de economía, de bueno. Entonces ahí lo que nosotros generalmente hacemos tenemos un grupo de WhatsApp de aproximadamente 200 personas ahí y tiramos el llamado, depende, y quién se quiera presentar. Y generalmente los llamados son entre varias organizaciones y ahí se presentan, a veces compiten entre ellos, entre los consorcios, les decimos nosotros. Esa es una primera forma. Por ejemplo, de acá, si hay 20 organizaciones, hay un llamado y vos tienes afinidad con Marta o con Adrián o con una asociación y se comienzan a juntar entre 5. Esos 5 son los que administran el proyecto, la distribución de la plata, en qué gastan, de acuerdo a lo que va aprobando el proyecto, la cooperación internacional. Lili, pero hay más Obviamente, chances de que se consigan fondos de manera articulada como consorcio más que de manera totalmente. individual, digamos. Es que de manera individual, Belu, no van a conseguir ningún fondo. El fondo se consigue de manera colectiva porque la cooperación internacional ha entendido que potencia este trabajo en red financiando de forma colaborativa. Esa es una posibilidad. te La agrego otra una es que... pregunta. Sí, sí, No entran en competencia todas las organizaciones, todas con todas, y no todas tienen la misma capacidad o posibilidad o posicionamiento eventualmente de llegar a obtener el fondo, pero el esfuerzo es individual, es una carrera hacia una meta donde gana uno y pierde el resto. Entonces, en general, se estructuran en función y con el acompañamiento de Redes Chaco, que no es que administra el fondo, sino que brinda no, capacitación, ayuda a formular el proyecto, acerca a las partes y demás ahí donde hay mayor posibilidad de de obtener ganar. conocimiento, claro. Entonces, ordena de alguna manera las voluntades, las capacidades y demás en torno a una oportunidad, que en este caso estamos hablando de financiamiento, pero aparecen otras oportunidades distintas, ¿no? También que no tienen Exacto. uso. Sí, sí, y hay otra forma también que, por ejemplo, a nosotros nos llaman y nos dicen, "Che, tenemos un fondo de $50.000, digamos, para hacer tal cosa ambiental". Entonces ahí nosotros decimos, a ver, la organización ambiental 1, 2, 3, 4, ¿qué tal? Llamamos a una reunión, ¿qué tal si se presentan a esto? Porque está bien, no sé qué. Y también nos ha tocado decir, ay, no, estos se llevan mal, se pelean, esto no va a funcionar, llamemos a otra y así. Entonces vamos acomodando esa información
y nos ha resultado bastante bien, como es como el ingrediente. Nosotros tenemos un plato en Salta que se llama el locro, ¿no? Entonces todo el tiempo hacemos eso, metemos a todos para que salga un pulsudo, un loco pulsudo, a las mejores organizaciones, pero las organizaciones son las que administran ese fondo. Nosotros no administramos. Eso sí. Siempre les decimos, no se olviden que una partecita tienen que poner para algún eventito de Redes Chaco, el encuentro mundial, para llevar gente. O sea, a nosotros no nos pasan la administración del fondo. Y por Ah, tercero, también a los gobiernos les interesa trabajar con la sociedad civil. Entonces, a veces ellos nos dicen, quisiera trabajar con indígenas, y nosotros llamamos a las organizaciones indígenas o campesinas o sociedad civil, que son que van a trabajar de manera armónica, articulada. También los gobiernos nos dicen, no me traigas a esos porque nos tiran piedras o nos hacen eso. Entonces, tratamos de todos los fondos canalizarlos a través de las organizaciones. A veces, voy a confesar algo, es discrecional, pero a veces, en su mayoría, generamos que las organizaciones solas se conformen en su consorcio y van a los concursos y en una ocasión, solo para comentarles, que en el último llamado de la Unión Europea se han presentado 400 proyectos en toda Argentina, en el antepenúltimo, ¿no, Silvio? Pues también ganaste. me ganamos nosotros. 400 propuestas, o sea, 400 consorcios. De esos 400 han seleccionado 11. De esos 11, 6 eran en el Chaco y ni siquiera sabíamos quiénes estaban concursando. Y de repente nos hemos comenzado a dar la noticia de que este grupo había ganado, este grupo había ganado y de repente éramos 6, eran 6 consorcios ejecutando proyectos de Unión Europea. Pasa también eso. Sí, hay un punto que me parece que está bueno destacar y es que Redes Chaco es referente. Levantan el teléfono y llaman a Redes Chaco, ¿no? Es decir, es un lugar donde uno accede a la información, donde dice, che, me interesa financiar un proyecto de estas características. Tiene territorialidad, son un montón de organizaciones que pisan el territorio todos los días. Y para llegar ahí al último rincón del Chaco, si yo estoy acá en Buenos Aires y no sabría, no sé cómo hacerlo, llamo a Redes Chaco. Le digo, Redes Chaco, a ver, en tu universo de organizaciones, ¿qué organización está trabajando en tal comunidad con tal tema? Entonces se ha posicionado de manera tal de poder representar la agenda del Chaco, los intereses y las necesidades del Chaco en nombre de un montón de gente que de otra manera no llegaría nunca a machear conmigo. Por ejemplo, que estoy acá diciendo, che, me gustaría un proyecto en el Chaco, en una comunidad wichí que incorpore tecnología, qué sé yo. ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? No, con Redes Chaco. Y eso se logró con esto que acaba de compartir Lili desde que empezó a contarnos qué es Redes Chaco, cómo funciona. Por ahí, como para ir cerrando y demás, Lili, te pido si te animás a dar por ahí un consejo, 3 consejos a las organizaciones de Santa Cruz, que bueno, creo que como primera instancia y escuchándote lo más importante es lograr que nos conozcamos todos en Santa Cruz, ¿no? Como me parece como que es el primer paso para poder avanzar, pero bueno, me parece súper interesante lo que comentaste y me parece que es interesante también poder cerrar con conociendo un poco esta realidad de Santa Cruz, que no existe una organización como la que liderás vos, ¿por dónde arrancarías, digamos? ¿Por qué sé que este es un buen camino? Porque estamos acá, primero, ¿no? O sea, el primer camino al éxito es la voluntad. Y yo creo que darse un tiempo, porque ser parte de una red, y en esto es lo más importante, es donar tiempo, ¿no? Al margen que de alguna red tenga algún proyecto o no, muchas veces no se tiene y es donar el tiempo. Y a mí me parece que estar a las 7:15 en un día crudo de invierno, todos sentados acá hablando sobre redes y cómo construir de forma colectiva, esto es lo más difícil y esto ya lo tienen. Entonces, me parece que de acá en adelante no es más que hacerlo. Segundo, me parece que
no importa la cantidad de organizaciones y la multiplicidad, lo más importante es que tienen un territorio común y que es Santa Cruz, ¿no? Y que muchas veces, no muchas veces, siempre, lugares como Santa Cruz, que para nosotros, los del interior, de las otras provincias y todo, siempre, porque si ustedes se dan cuenta, estamos hablando del norte bien del norte y el sur bien del sur, o sea, estamos en una punta y la otra punta, ¿no? Em, Sin embargo, estamos hablando casi de los mismos problemas, porque si yo les comienzo a preguntar a cada uno y a cada una de ustedes, les aseguro que vamos a encontrar muchas cosas en común. Entonces, entre estos enormes desafíos de provincias tan ricas, productoras, que normalmente están con una enorme apertura de posibilidades, pero que a su vez conviven con enormes desafíos de pobreza también, ¿no? Entonces, ya sean productivas, ambientales, sociales. Y a mí me parece que el terreno unificador, este territorio que hablaba Silvio, que puede ser el barrio, que puede ser ese territorio, no tiene que ser tan extenso ni nada, ¿no? Y después metemos a las Malvinas y todo eso, ¿no? Pero así para que armemos un bioma gigantesco. em, yo creo que es ahí donde deberían encontrar un motivo común, uno, ¿no? Solo uno, por ejemplo, visibilizar la región o hacer esto, digamos, ¿no? Me parece que eso sería lo principal. Y a partir de eso, simplemente es andar con una agenda de ese tema y creo que, por supuesto, después van a comenzar a salir varios temas y varias posibilidades y más aún si están tratando de construir una red como esta, con la colaboración de ustedes, Belén, y también de Potenciar, que hace este intercambio entre biomas que creo que hay una gran posibilidad. La otra vez estábamos con unas colegas de la red Pampa que también estaban tratando de armar una red en la Pampa, también con Silvio, y ellas pobres eran pocas organizaciones y las remaban, y de repente es así, va de a poquito, pero va, ¿no? Maravilloso. Gustavo, Gustavo, el presidente de la Red Patagonia. sí, ya lo veo que él ¿Hay quiere. una red Sí. de Patagonia o de Santa Cruz que conozca, Liliana? ¿Perdón? Si hay alguna red de ¿Hay Patagonia, una red de Patagonia o de Santa Cruz que conozca? No, no conozco, sí conozco iniciativas individuales que se hacen en Patagonia, pero no hay una red patagónica, así que es el desafío de ustedes, porque comienzan en Santa Cruz, después pueden comenzar a trabajar en otros. Yo creo que hay una gran necesidad en Patagonia. Sí, perdón, me retracto. Hay un proyecto de la Unión Europea que ha potenciado la red, que es el Foro Patagónico, que también tiene un fondo de financiamiento con 14 organizaciones, de las cuales la mayoría son grandes organizaciones, no del son tan mar pequeñas. Patagónico, del mar El mar, Patagónico. Es el como mar un foco Patagónico. específico en las comunidades que tienen vínculo directo y contacto directo con la agenda de preservación del ambiente marítimo. Exacto. Es más, son más biólogos y organizaciones que tienen que ver con la ballena, con todo lo que tiene que ver con la biodiversidad de mar. Eh, Les hemos dicho que también podrían activar para trabajar con multidimensional, ¿no? Y yo creo que si ustedes conforman una red, ellos estarían gustosos de ser la parte ambiental de esa red, porque por el momento no hay una red así multidimensional como la que hay en Redes Chaco, pero eso es un desafío, ya te veo ahí, Gustavo y Jenu, ¿no? Para impulsar esta red patagónica. Para empezar, estamos encontrándonos en estos espacios y pensando obviamente la provincia, pero también Caleta y Río Gallegos como territorios, como lugares donde ustedes viven y donde sus organizaciones hoy trabajan. Entonces, por ahí también es empezar a ver cómo o profundizar en este diálogo y en esta mirada que creo que compartimos de que tenemos que hacer más cosas juntos, de que tienen que conocerse más, de que tienen que pensarse de manera conjunta, de que hay que buscar recursos juntos. Entonces, después eso escala, ¿no? Entonces, creo que por ahí vamos, ¿no? El sentido de estos espacios y de estos encuentros
tiene que ver con incentivar la colaboración. Como les decía al principio, el trabajo en red es una forma, podemos armar mesas, podemos armar consorcios, digo, pero lo que está de fondo es esto, ¿no? El sentido y el deseo y el compromiso que tenemos todos en el hacer con otros. Y por ahí vamos, ¿no? Y hacia ahí vamos. Sí. No, totalmente, sí, y yo quisiera, para cerrar y no extendernos más, primero agradecer la presencia de Lili, o sea, tu ponencia, tu experiencia, desde lo sencillo, desde lo genuino, desde lo real. A mí en lo personal ha sido maravilloso, a pesar de que conozco la red, eh, y por supuesto la presencia de todos los que nos acompañaron hoy. Siento como para cerrar, y me encantaría que cada uno de ustedes pueda compartir una palabra, se lo pueden escribir en el chat, idealmente sería, pero la palabra clave para mí en todo esto es voluntad. Lo demás es más técnico, el mapeo de organizaciones, es la búsqueda de los fondos, el contacto con el gobierno, pero sin voluntad no se mueve una sola hoja de un árbol, ¿no? Entonces, como bien decías, Lili, aquí hay muchas personas con voluntad, somos un montón más que por alguna razón no pudieron estar, pero estamos grabando este encuentro. Lo demás lo tenemos también, se construye. Tenemos datos importantes de qué hace cada quien, cuáles son los ejes. Nos faltan muchos también por conocer, pero eso, yo diría, para mí mi palabra de cierre en este encuentro es voluntad. Y me encantaría oír de los demás o leer en el chat cuál es su palabra de cierre sobre la experiencia que hemos compartido hoy con Lili. Aquí nos vemos. Jane, por ahí mientras se escriben, podemos comentar cuándo las fechas del próximo encuentro presencial. Así nos vamos ya con la idea de cuándo nos volvemos a encontrar, ¿no? Importantísimo, así es. A ver, el próximo encuentro presencial, como hemos dicho, estoy tratando de compartir la presentación, pero mi máquina está lenta. Es en Eh, agosto. es En en agosto. agosto, sí, pero quiero pasarles las fechas directamente para que lo puedan anotar. Y aquí van mensajes parroquiales. Pendientes siempre del correo, pendientes siempre del teléfono, para que puedan tener la comunicación directa con nosotros. No me quiero cambiar la computadora para ver la fecha. Si Nico está a la mano y lo ve. Aquí está, el 8 de agosto tenemos el encuentro presencial en Caleta Olivia y el 11 de agosto en Río Gallegos. ¿Okay? Estas son las dos fechas que tenemos de inmediato. 8 de agosto, Caleta Olivia y toda la parte norte de la Ahí provincia. justo conseguí, lo estoy compartiendo, así lo tenemos en... Hermoso. Y el 11 de agosto en Río Gallegos. Ahí le pueden sacar una foto. Y les va a llegar por mail, igual la invitación. También insistimos y los invitamos a que inviten a otras organizaciones o personas que estén trabajando con esta mirada o tengan esta vocación de trabajo en red. Es un proceso que está buenísimo transitarlo, más allá de lo que termine sucediendo, ¿no? Es súper interesante y valoramos un montón que estén participando y que hayan venido participando. Ya hace 4 años que estamos trabajando con el programa de fortalecimiento, se han dado capacitaciones, se han financiado proyectos colaborativos, individuales, productivos, sociales, ambientales. Creemos que el desafío es dar un salto hacia adelante y pensarnos colectivamente, entendiendo que cada organización tiene sus necesidades, tiene sus proyectos, tiene que conseguir recursos para sostenerse, digo, que el contexto es complejo, que los recursos son escasos, digo, todo eso lo sabemos y es parte de la realidad que le toca a cada uno y a cada organización enfrentar, ¿no? Pero eso no quita que no podamos pensarnos juntos, trabajar en red, conseguir recursos de manera articulada y demás. Así que invitadísimos, convocadísimos, comprometidos a participar de las Totalmente. de las próximas reuniones, de los próximos encuentros. Sí, aquí está la asociación Yenujono, pone felicitaciones y somos Río Gallegos y Caleta Olivia, pero sin duda somos muchos más, así que muchas gracias. Efectivamente sí, somos muchísimos más. Importante dejar los intereses particulares para poder avanzar en un objetivo común, comenta Vanessa. Marta, interesante la charla de hoy, voluntad, compromiso, integración, eje para iniciar. Me encanta, sí, hay que definitivamente arrancar. Gisela Ramírez, pensar en el objetivo general y apartar las individualidades. Totalmente cierto, Gisela. Y Patricia Lozano, compromiso y apertura al cambio.
Muchísimas gracias. Potente las palabras de cierre. Sí, Lili, bueno, hay ¿quieres personas cerrar? que se retiraron y que dejan mails y demás, ahora lo vamos a anotar para contactarlas. Es necesario hacer un mapeo y tener objetivos comunes. Gente que labura con ambiente y que le interesa saber qué está haciendo la red patagónica. Bueno, nada, el chat nos queda, así que eh, vamos a recuperar también los pedidos de información. Entren a la página de Redes Chaco, el video está buenísimo, Lili. Sí, Sí. Ahora, espectacular. esta Miren, semana. como primera acción, le voy a pasar a Silvio para que les pase a ustedes un llamado del fondo francés de 500 a 2 millones de euros, si se quieren presentar. eh, un primer ejercicio, digo. Te lo voy a pasar para que se los pases Es a un todo el montón de grupo. recursos, son números que no se manejan, que antes tampoco se manejaban en el Chaco. Quiero decir esto, ¿no? Y Estamos nada, cero. de proyectos inmensos hoy por hoy en el Chaco, incluso para nosotros mismos, digo, como Sí, organización, nunca hemos administrado, hablo de potenciar, ¿no? Ujú, Sí, 1 millón de euros, es como, wow, es como el presupuesto de 10 años, qué sé yo, pero están ahí, están disponibles. Lo que hay que poder tener es un buen proyecto, presentarse en consorcio, proyectarse hacia ese lugar. El Chaco estaba invisibilizado, estaba desfinanciado, digo, tiene 20 años de laburo y ha conseguido un montón de cosas que si entran a la página lo van a encontrar como mucho más concreto porque se lo han propuesto y han laburado en esa dirección. Nada surge de manera espontánea, no los van a ver si no se presentan, ¿no? Y uno se claro, presenta y no gana, pero ya saben quién sos, dónde estás, qué estás haciendo. Entonces ese ejercicio lo tenemos que hacer colectivamente. totalmente. Individualmente no va a suceder, porque son organizaciones pequeñas también, ¿no? Las que están hoy. Pequeñas quiere decir, digamos, que están haciendo laburo del día a día y que te lleva un montón de energía y de recursos sostenerte y lograr el resultado. Entonces, para ser grandes nos tenemos que juntarnos Así detrás es, de un objetivo y de un proyecto potente que nos proyecte hacia un lugar distinto. Así que genial, Lili, pasanos, lo vemos. te lo acabo Ahí, de pasar. genial. Va a haber un maravilloso. encuentro sobre financiamiento también. Uno de los virtuales tiene como foco específico hablar de la guitarra, del dinero, de cómo lo conseguimos, de cómo hacemos para administrarlo, para que nos elijan, para que nos financien. Sabemos que es re importante y necesario y que las organizaciones necesitan de recursos para generar transformación, para generar impacto. Además de voluntad, que obviamente es la base de todo. Voluntad, compromiso, súper necesario. Así que bueno, nada. Estamos, ¿no? Sí, ya estamos. Te lo comparto, José. Sí, se los compartimos a los Oh, y muchachos. Me están pará, pidiendo. el Chaco, el bioma del Chaco va a presentar por primera vez esta semana en el Planetario de Buenos Aires, en el Domo, toda una desarrollo espectacular de imágenes del Gran Chaco, justamente para posicionarlo, para que se vea, para que la gente que anda circulando ahí por los bosques de Palermo se encuentre con, che, ¿qué es el Chaco, el Gran Chaco, qué pasa ahí? Así que nada, está buenísimo, suceden un montón de cosas. Eh, Suceden muchas cosas al mismo tiempo. y, Excelente. Bueno, estamos bueno, entonces a tiempo. A Gracias, mí me Lili, gustaría, nuevamente. Perdón, Patricia. perdón, me gustaría agregar nosotros acá del sur, que la verdad que yo me quedé maravillada porque Chaco lo conocemos como solamente como esa metáfora que todos decían el impenetrable y que hoy traigan esta información, la verdad que es maravillosa. Así que muchísimas gracias por compartir. me alegro, Gracias, Patricia. Pati. Gracias Gracias. Bueno, un gran abrazo a a todos y a todos. todas. Feliz noche, Lili. Gracias, Gracias, gracias Belu. Lili, gracias a todos y que Gracias, Lili, descansen. todos. Chao, chao, un Chao, abrazo Javi. Chao, grande que hasta sigan Chao, muy Chile. bien. Un José. abrazo grande. Chao, Un chao. abrazo grande. Chao, Hasta adiós. luego. Chao, chao.